¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Gusto volver a saludarlos en esta segunda clase virtual que se va a grabar para ustedes. Espero que se encuentren todos bien en sus hogares, con sus respectivas familias, para que podamos dar inicio a lo que va a ser nuestra segunda clase virtual. América precolombina. Eso es lo que estamos estudiando. América precolombina. El concepto de precolombino lo trabajamos la clase virtual anterior y recordemos que hacía mención a la América antes de la llegada de Colón, o también puede ser América prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Antiguamente se llamaba una unidad el descubrimiento de América, cuando Colón había llegado al continente americano. Después se cambió a el encuentro entre dos mundos. ¿Por qué? Porque se llegó a la conclusión de que el descubrimiento de América no era un descubrimiento, porque aquí en nuestro continente ya habían personas, ya habían costumbres, tradiciones, pueblos, imperios y civilizaciones. Así que, queridos estudiantes, nosotros estamos estudiando eso, cómo era nuestro continente americano antes de la llegada de Colón y después de la invasión masiva, ¿cierto?, de los españoles y otros reinos que también tomaron posesión del continente. Mi nombre, soy el profesor Alejandro Añasco, ahí está mi correo electrónico y mi WhatsApp, ¿cierto?, para los contactos, para cuando quieran enviar la actividad. Partiendo, ¿cierto?, entonces, queridos alumnos, vamos a dar inicio a nuestra clase virtual. Pero antes recordemos que estudiamos la clase virtual anterior. La clase virtual anterior estudiamos, ¿cierto?, a grandes rasgos características de lo que era la América precolombina. Hicimos un trabajo sobre los pueblos originarios en donde cada estudiante tuvo que escoger un pueblo originario y completar una ficha. Y además tuvieron que señalar tres características de la América precolombina. Las culturas que se estudiarán a continuación son aquellas que lograron un alcance de desarrollo mayor en relación a sus pares. No es que sean más importantes, pero estas culturas que vamos a estudiar son las que alcanzaron un grado mayor de desarrollo. Y vamos a estudiar tres grandes culturas, como la cultura maya, la cultura inca y la cultura azteca. Hoy vamos a partir con un estudio general de la cultura maya. Quiero felicitarlos también porque la actividad número 1 ya me han llegado varios trabajos, ¿cierto?, en donde escogieron un pueblo originario, averiguaron sobre él, reconocieron características de la América precolombina y se armó la primera actividad. Vamos a continuar con la misma línea, pero ya vamos a empezar a estudiar, como dice la diapositiva, a estas culturas que lograron un grado de desarrollo mayor y vamos a partir con la cultura de los mayas. ¿Qué sabemos de los mayas? ¿Qué nos acordamos de la cultura? Seguramente por ahí en algún lugar habrás leído algo, habrás visto algún documental, algo podemos saber de la cultura maya que nos recordemos ahora. Pensemos un ratito, ¿qué me acuerdo de la cultura maya? Sería ideal que estemos en clases presenciales y quizás ver manos levantadas y poder escuchar comentarios de algunas cosas que ustedes se acuerden de los mayas. La mente es como un cajón que está lleno de cosas y a veces hay que buscar, escarbar un poquitito por ahí para poder lograr llegar a la información. Ahora, si usted no se acuerda nada de los mayas, entonces bienvenidos a la clase virtual porque ahora vamos a aprender sobre la cultura maya, cultura prehispánica, precolombina, que se encontraba en América cuando los españoles llegan a nuestro continente. Partamos, queridos alumnos, con la contextualización. Miren los mapas. La cultura maya se ubicó en toda esta parte flaquita de América, que es la parte de América Central o Centroamérica. En varias localidades de Centroamérica, la cultura maya asentó sus bases como cultura, se desarrolló como una civilización. Aquí tengo como agrandar esta parte de aquí para verla por acá, ¿cierto? Y hoy en día, aquí en este lugar hay países como Honduras, Guatemala, Belice, la península del Yucatán, que son países independientes que antiguamente fueron ocupados por la cultura maya. En cantidad de tiempo, en años, más o menos por el año 150 por ahí, miren qué tiempo atrás, el año 150 por ahí, la cultura maya empieza a habitar este lugar de América Central y logró estar presente y formar una enorme civilización, una de las más importantes de América, hasta por ahí por el año 1500 aproximadamente, y por aquí recuerden que ya los españoles ya andaban dando vueltas por estas tierras, porque Colón llegó a América en 1492.
Destaca la cultura maya por la construcción de grandes templos, pirámides. A veces uno se acostumbra quizás solamente a recordar o a ver las pirámides de Egipto. Egipto estuvo en África, pero aquí en América, en nuestro continente, también tuvimos grandes imperios, grandes culturas que también destacaron por la construcción de pirámides. Ahora, queridos estudiantes, ¿por qué motivos construían pirámides? No las hacían como para decir, oh, hagamos algo para que aquí se vea bonito, sino que tenía algún fin importante. Y estas construcciones mayas tenían varios fines. Por ejemplo, uno de los más comunes es que en las partes altas de sus pirámides, como por aquí, se practicaban rituales humanos. Los mayas tenían una religión politeísta que creían en la existencia de varios dioses. Poli significa muchos y teístas creencias, muchas creencias, politeísmo, politeísta. Y además los mayas creían que sacrificando gente y honrando a los dioses con su sangre, con la sangre de las personas, los dioses iban a estar tranquilos, iban a estar quietos, lo iban a proveer de alimentos y de las cosas buenas que ellos esperaban. Por eso los mayas generalmente practicaban rituales humanos en las partes altas de las pirámides. Además, un dato curioso es que cada vez que fallecía un gobernador maya, se iba sepultando dentro de la pirámide y cada piso de la pirámide corresponde a una sepultura de un gobernador. Y además, queridos alumnos, los mayas ocupaban estas pirámides porque en las partes altas, también acá arriba, en las noches les gustaba observar el firmamento, las estrellas, que finalmente logran hacer un calendario importantísimo. El calendario maya se logró, como muestra la imagen, observando las estrellas, las constelaciones en la noche, y ahí los mayas logran hacer un calendario casi idéntico al nuestro, porque también tiene 365 días. Y con este calendario los mayas pudieron ordenar en qué momento iban a tener un buen clima, un buen tiempo, en qué momento pueden sembrar, en qué momento pueden cosechar la siembra. De alguna otra manera el calendario los ordenó. Y este calendario logran hacerlo observando, ¿cierto?, el firmamento, como les comenté anteriormente. Hoy en día nuestro calendario está separado por meses, 12 meses y tiene 365 días. ¿Por qué dije que era similar a nuestro calendario? Porque los mayas tenían más de 12 meses, no obstante los meses eran con menos días, pero también sumaban 365 días. Y misteriosamente por ahí se habló que el calendario maya terminaba el 2012 en diciembre, ¿se acuerdan? Cuando se creía que era el fin del mundo. Bueno, ya estamos en 2021 y el mundo sigue. El politeísmo es importante dentro de esta cultura y de otras culturas que vamos a estudiar más adelante, porque en América recuerden que antes de la llegada de Cristóbal Colón, antes de la conquista española, no se conocía la imagen de Dios que conocemos ahora, la imagen del cristianismo, de la Biblia, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, los apóstoles, la Virgen María, nada de eso estaba en América. Esto llega después con la conquista. En cambio, en América tenían también sus propias creencias. Los americanos precolombinos era un politeísmo en donde se creía en la existencia de muchos dioses y generalmente estos dioses estaban asociados a temas naturales. Dios del sol, Dios de la luna, Dios de la tierra, Dios del agua, Dios de la guerra, en fin. Cada dios, ¿cierto?, representaba algo importante en la vida de la cultura maya. La primera pregunta con la que van a trabajar dice así: según las creencias mayas, ¿existe alguna creencia maya que sean o puedan ser similares a las nuestras? ¿Cuáles? ¿Por qué? Hoy en día, en la actualidad, habrá gente que sigue creyendo en más de un Dios o en más de un santo, o quizás gente que crea en el poder de la naturaleza. ¿Las creencias mayas habrán desaparecido para siempre o aún hay gente que cree en estas cosas? Quizás ya no se practiquen rituales en personas humanas, pero también hay grupos o sectas que también lo practican. Recordemos la secta de Antares de la Luz, ¿se acuerdan que salió las noticias en donde sacrificaron a un bebé recién nacido? O cuando una vez se entra a la iglesia, hay gente que le está rezando a la imagen de Jesús, hay otras personas que le están rezando a la Virgen María, otras al Padre Pío, en fin. ¿Seguiremos en un politeísmo? Bueno, ahí estoy dando algunas pistas más o menos como para que podamos desarrollar una buena respuesta. Todas las culturas y todas las personas tienen que alimentarse porque el ser humano necesita comer para poder vivir. Las culturas precolombinas desarrollaron novedosos sistemas de poder sembrar los alimentos y poder alimentarse. En el caso de los mayas, su sistema de agricultura se llamó tala y rosa.
o también se conoce con el nombre de las milpas. Eso quiere decir que los mayas iban, miren la imagen, iban quemando ciertas partes de la selva en donde se encontraban y otros mayas cuidaban que el fuego no se escape de las manos y esto generalmente se apagaba solo y cuando se apagaba la tierra quedaba con unos fertilizantes que produce la combustión del fuego y era más fácil sembrar en esa tierra y les producía más. Tala y rosa, talar los árboles y rozarlos con fuego para cuando esto se apague poder sembrar. Entonces los mayas, este sistema bien característico aún se ocupa en algunas partes de América Central y de América Latina de quemar ciertas partes de la tierra para poder ir sembrando. El maíz, el choclo, era uno de sus alimentos principales de la cultura maya. Los españoles cuando llegan a nuestras tierras y conocen este alimento les llama la atención y automáticamente lo llevan para el otro continente y hoy en día el maíz y el choclo está presente en todo el mundo. Pregunta. Señala dos diferencias en la idea del cuidado de la naturaleza según los mayas con las ideas actuales del uso de la tierra y la extracción de sus alimentos. Pues puse esa carita como pensando, a ver, ¿qué me pregunta el profesor? Miren, los mayas quemaban ciertas partes de la tierra e iban cuidando las otras. ¿Por qué? Porque pensaban de que no podían quemar todo porque se podían quedar sin tierras fértiles para poder comer. Cuidaban la tierra y cuidaban la naturaleza. Hoy en día, en el año 2021, la gente pensará igual, pensará sacar lo justo y necesario de la naturaleza para cuidarlo para las futuras generaciones, o hay un descontrol y un maltrato a la naturaleza. A eso se refiere la pregunta. Los mayas, queridos alumnos, tenían un ritual, un juego que era bien característico, el juego de la pelota maya. Y este juego lo practicaban cada cierto tiempo, en donde en algunas ocasiones el equipo perdedor eran las personas que sacrificaban para que sus dioses estén contentos. Y este juego maya era bien peculiar porque la pelota era de caucho, ¿cierto? Pesada, en algunos, en algunas fuentes históricas hablan que llegaba a pesar hasta 1,5 kilos, 2, y tenían que pasarla por este aro como de básquetbol, por decirlo así, pero al revés, sin ocupar las manos. Podían ocupar cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Las caderas, los hombros, partes de las piernas, pero no podían ocupar las manos para introducir el balón acá. Se formaban dos equipos y el equipo que perdía generalmente era el equipo que sacrificaban. ¿Se imaginan la tensión de estos partidos? Saber que si pierdo, capaz que me asesinen y me maten y mi corazón sea ofrendado a los dioses. Bueno, eso quizás pensemos ahora, pero en estos tiempos era un honor morir para sus dioses. La organización política maya estaba comprendida por ciudades-estado. ¿Qué quiere decir eso? Que los mayas eran muchas ciudades que estaban repartidas en toda América Central y a sus ciudades las llamaban polis. Cada ciudad tenía una administración diferente. Cada ciudad tenía a su propio jalachunik o su propio gobernador y eran independientes. Los mayas nunca tuvieron un rey que los gobernara a todos. Por eso no se habla mucho del imperio maya, porque los imperios generalmente tienen un rey. Aquí vamos a ocupar el concepto de la civilización o la cultura maya. Ahora, si estaban todos separados en ciudades y cada ciudad con su propio gobernador, entonces, ¿por qué eran todos mayas? Bueno, tenían elementos en común que los unían, como por ejemplo, hablaban el mismo idioma, tenían las mismas creencias y practicaban los mismos rituales. Y además ayudaban frente a conflictos. A pesar que eran ciudades-estados independientes cada una de la otra, se puede hablar de una cultura general como la cultura maya. ¿Qué países, queridos alumnos, en la actualidad ocupan el territorio que antiguamente fueron ocupados por los mayas? Al comienzo de la clase los mencioné. Y los mayas, ¿cierto? Ya los contextualicé. Estuvieron en esta parte de América, en la parte de América Central. Aquí podemos retroceder la clase, sacar información o buscar por ahí alguna fuente fidedigna que me lleve a la respuesta para poder saber qué países en la actualidad están hoy día en estos lugares que antiguamente fueron ocupados por los mayas. Ahora, todo lo que comienza tiene que llegar a su fin. Hay varias teorías de la desaparición de los mayas. Hay una teoría media tenebrosa que dice que los mayas emigraron a otras galaxias, que se lo llevaron los extraterrestres y dejan todo abandonado. Lo que sí es un hecho es que los mayas en muy poco tiempo empiezan a desaparecer como cultura. Otra teoría más aceptada dice que los mayas, tanto quemar pedazos de tierra, fueron quedando sin lugares para sembrar, por ende tuvieron que emigrar a otros sectores o se fueron fusionando con otras culturas y se fue perdiendo un poco la cultura maya.
Lo que sí es importante es que la cultura maya comienza a desaparecer por los años 1500. Por ende, la cultura maya ya estaba desapareciendo cuando llegaron los españoles. Cuando estudiamos la siguiente, los incas y los aztecas, nos vamos a dar cuenta de que esas culturas les tocó enfrentarse con los españoles. El video que les preparé, yo voy a hacer la voz del video. Atención. Como dijimos, la ubicación de los mayas estuvo, ¿cierto?, en la parte de América Central. Ya este es como el resumen de la clase. Incluso aquí también van a salir los nombres quizás de algunos países que hoy en día están. Miren, México, la península del Yucatán, parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras. La sociedad maya, cómo ellos vivían, cómo ellos compartían, ¿cierto? Era a través de grupos sociales. Cada grupo tenía ciertos roles y ciertas características importantes y generalmente estos grupos no se podían mezclar. El grupo de la familia del rey, el grupo de los esclavos, el grupo de las personas que ofrendaban a los dioses. La cultura maya es una de las culturas más impresionantes de América. Ellos se asentaron en la selva de América Central, por mucho tiempo estuvieron durmiendo, ¿cierto? Porque estas pirámides fueron ahí absorbidas por la naturaleza hasta que se produce su descubrimiento y se empieza a estudiar esta enorme cultura. Sus dioses mayas, dice dioses porque eran politeístas, recordemos, y sus dioses tenían mezclas entre humanos y algunas mezclas medias deformes, pero cada dios tenía un elemento natural al cual ellos ofrendaban o al cual ellos oraban. Hoy en día el concepto de politeísmo se cree que ya no existe, pero como comentamos en momentos anteriores a la clase, muchas religiones y en muchos sectores hoy en día se sigue creyendo en más de un Dios, en más de un santo y a veces inconscientemente seguimos orando o seguimos quizás aferrando nuestra fe hacia más de una imagen o una persona. La cultura maya fue dejando, como se puede ver, muchos restos de construcción y aquí son algunos de sus dioses. Miren, observen las imágenes, tienen rostros humanos, pero observen la forma de los dedos, el mentón, la nariz. Generalmente les atribuían algunos rasgos medios deformes, ¿cierto? Quizás para separarlos de lo que eran los humanos, pero ellos adoraban estas imágenes. Quizás ahora nos parezcan medias extrañas, pero en el tiempo de los mayas, quien se ría de esto era castigado porque eran los dioses. Los juegos típicos, miren los juegos, el juego de la pelota, atención, aquí voy a subir un poco el volumen para que veamos más o menos cómo era este ritual y qué pasaba cuando el equipo perdía. Atención. Ahora, cuando un equipo perdía, generalmente eran sometidos a los sacrificios y los rituales. Imagínense el nerviosismo. Estos rituales
en la América precolombina eran bien común. Imagínense los españoles cuando llegan con la imagen de Dios que tenemos ahora, cuando vieron esto, ¿qué pensaron de los americanos? ¿Qué dirían? Están poseídos, hay que traerles el cristianismo urgente, sacarle estas creencias. Bueno, era media cruda la realidad de los imperios precolombinos, pero más o menos la cultura maya se organizó de esta manera. Ahora, queridos estudiantes, el día miércoles se le va a hacer llegar la guía número 2, que es esta, en donde todo lo que yo acabo de mencionarles lo van a tener escrito para leerlo con calma. Ya las preguntitas están aquí entre medio, que son las mismas preguntas que yo acabo de mencionar en el PowerPoint, ¿ya? Así que, queridos alumnos, ya estamos aprendiendo sobre la cultura maya y la próxima clase vamos a conocer otra cultura importante como los aztecas, o quizás los incas, o quizás las dos juntas, y vamos a quedar cada vez más expertos en la América precolombina y cómo se fue formando esta nueva identidad americana. Así que, queridos alumnos, eso fue la clase virtual. Les dejo un abrazo para cada uno de ustedes. No se atrasen en sus actividades y nos estaremos viendo en una siguiente conexión. Que estén muy bien, queridos estudiantes. Un abrazo para todos.